Estamos de vuelta con nuestros invitados, el embajador Páez Piantini y el doctor Manuel Núñez Asensio. Estamos hablando de los instrumentos jurídicos de las relaciones dominico-haitianas. A nuestros invitados le tenemos una pregunta muy fundamental. En esos días ha habido un conflicto sobre el río Dajabón, ese río fronterizo que marca la frontera en la parte noroeste de República Dominicana, la famosa línea, como nosotros le decimos, también llamado Río Masacre por los haitianos. Doctor Manuel Núñez y nuestro embajador, vamos a comenzar con el doctor Manuel Núñez. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Y cuál es el conflicto? Y además de eso, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos que las partes deberían de invocar para resolver ese problema? El río Dajabón, como el río Macasía, como el arroyo Bernal, como el arroyo Carrizal, como el río El Tibonito, como el río Pedernales, como el arroyo Petit Mulé, como la cañada de Guadormé, constituyen la frontera fluvial de la República Dominicana con Haití. La frontera, en este caso, sería la parte más honda del río, el talwet del río, ¿no? Esa frontera, según los tratados, es intangible, no se puede tocar. Hay una parte del río que no es fronterizo, que es en la parte interior del río, como ocurre con el Altibonito, que nace en Nalga de Maco, que tiene 80 kilómetros dentro de República Dominicana, se convierte en río fronterizo y luego sigue hacia adentro de Haití y deja de serlo. Pero en el punto en que es río fronterizo, como ocurre con todas las aguas internacionales, es intangible, no se puede tocar. ¿Por qué? Porque hay tratados que rigen, reglas que rigen, diplomáticas que rigen, que los ríos que son internacionales tienen un tipo de protocolo especial que debe respetarse y los haitianos están con esta actitud de modificar el curso del río, de modificar la línea fronteriza, atentando en contra de la soberanía nacional. Hay un problema que el propio embajador Páez Piantini me lo hizo relevar hace 12 años, cuando fuimos a Dajabón, y es que las fronteras fluviales suelen cambiar de curso, y el río Dajabón formó una lengüeta en uno de estos siniestros y quedó una parte hacia el interior de la República y más arriba del Borne, y esa parte que quedó encerrada en esa lengüeta fue colonizada por los haitianos rápidamente y hoy es un barrio de Juana Méndez, lo cual evidentemente ya hay un problema que hay que resolver, que no se ha resuelto. O sea, los cursos de agua pueden ser variables, pero las fronteras, aún sean fluviales, son intangibles y estamos hablando de una frontera de 172 kilómetros de longitud, que modificarla sería plantear un problema de soberanía nacional. Y eso es lo que se está planteando ahora y eso es lo que debe solucionarse. Muy bien, doctor. Aquí tenemos el libro Colección General de Tratados del embajador William Páez Piantini. Aquí está recopilada toda esa información jurídica de las relaciones dominico-haitianas desde el punto de vista de los tratados internacionales que están regulados, ¿verdad?, por esa convención de Viena de los años 60. Es una convención muy importante. Y bueno, los tratados que los tratados son lo que son, contratos. En vez de personas, son contratos entre estados. Y bueno, aquí tenemos el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre la República Dominicana y la República de Haití. Dice el artículo 10 que nos trae a colación el embajador: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes, es decir, los dos estados, se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Si eso está así, clarísimo. Si eso está tan claro, que no nos lo estamos inventando, embajador,
Entonces, ¿por qué está ocurriendo esa situación en el río Dajabón, también llamado río Masacre desde el lado haitiano? Sí, lo primero es que aclaremos el problema del nombre. El río Dajabón, el nombre del río es río Dajabón, no es Masacre. ¿Qué ocurre? En el año 1563 hubo un grupo de filibusteros bajo el mando de Carlos Toré, eran 30, que andaban merodeando por ahí, próximo a Dajabón, con el propósito de adueñarse de tierras. Y una cincuentena española, una unidad militar española, agarra a esos 31 hombres y los degüella a todos. Y a partir de ese hecho, el río Dajabón se llama, los franceses le llaman Rivière du Massacre. O sea que eso no tiene nada en absoluto que ver con los acontecimientos que ocurrieron, que es lo que cree la mayoría. Los acontecimientos que ocurrieron en el 37, que comenzaron el 2 de octubre del 37. No. Ese río hace tiempo que se llama Masacre, Dajabón o Masacre. Ese es el nombre correcto de ese río. Interesante, bueno, o sea, ese conocimiento cultural. Y es verdad lo que usted dice, normalmente la gente cree que tiene que ver con la famosa matanza, ¿verdad? Sí, no, eso absolutamente no es así. De haitiano. Entonces, ¿por qué ocurre esta situación? Si el tratado es tan claro, ¿por qué ocurre o está ocurriendo esta situación? Que siguen construyendo un canal que va avanzando al río y bueno, ¿qué va a ocurrir en ese momento entonces? Yo lo que entiendo es que los haitianos a veces están tan desesperados que entienden que un conflicto puede beneficiarle. Cuando Haití no tiene la atención del mundo, el mundo se vuelve insolidario porque todo el mundo está pensando en la pandemia, nadie está pensando en resolver problemas del tercer mundo, ni del cuarto mundo, ni del quinto mundo, sino problemas cada vez individuales de los países. Pues los haitianos que ya no tienen un commodity, como puede ser un terremoto, una gran hambruna, una situación de causa mayor para llamar la atención de las Naciones Unidas, entienden que provocar un conflicto con la República Dominicana puede ser beneficioso. Para ellos el conflicto es parte de su táctica. Y yo creo que en este caso el conflicto está servido. Y como ellos se han, digamos, presentado ante el mundo como las víctimas universales de los dominicanos, pues entienden que van a tener una punta de ganancia en esa situación. Muy bien, embajador, ¿qué usted piensa sobre un posible punto de solución de ese conflicto entre ambos países ahora mismo? Pero ahí está. Bueno, pero eso no hay que buscarlo, eso está ahí escrito. Lo dice con lujo de detalle. ¿Y hay posibilidades de acudir a alguna corte, instancia internacional? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuáles son existe esa posibilidad. No, pero vamos a centrarnos en el problema. Se está haciendo un canal y ese canal requiere una acometida, una toma. Los haitianos han seleccionado la parte especial del río Dajabón, que es la parte que da a las instalaciones de Codevi. Codevi es la zona franca que tiene el señor capellán por allá, por Haití, ¿no? Entonces, sí, en esa parte el río, aunque es internacional, pertenece a Haití, aunque es internacional, pertenece a Haití. Y ellos pretenden hacer la toma ahí, pero eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un convenio que lo prohíbe. Entonces yo presumo, detrás de todo esto hay un señor llamado Paul Joseph Baptiste, que es vicegobernador de esos pueblos por ahí, ¿no? Ese señor era profesor de la Universidad de Puerto Príncipe y se fue a vivir a Canadá y era profesor de la Universidad de Canadá. Él vino con Martelly a Haití y ese señor confirma y dice que a los dominicanos se les acaba la ñoñería de no querer compartir con los haitianos, que lo que está a la vuelta de la esquina es la fusión de los dos pueblos y que eso de frontera, eso es un mito, que eso no debe existir entre esos dos pueblos. Ese señor está detrás del problema del canal ese. Bueno,
hablando de fusión o posible, todo ese tema que tiene mucho tiempo hablándose, tanto en República Dominicana como en Haití, traemos a colación el tema de la verja fronteriza, que tenemos entendido que ya hay una buena parte construida. Verja piramidal. La verja perimetral. Perimetral, sí. Y que buena parte también la había construido o la ha construido el gobierno, diferentes gobiernos haitianos, por el tema de la seguridad, el tema de las aduanas. Haití es un país que depende mucho de sus aduanas también. Y bueno, que desde el punto de vista de la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas, pero también desde el punto de vista del orden, de la migración y los derechos humanos, sí. Doctor Manuel Núñez, la verja perimetral traería una solución no solamente para República Dominicana, sino también para Haití en cuanto a seguridad y en cuanto a también los derechos humanos. Yo creo que sí, yo creo que realmente no podemos vivir en un estado de indefinición. La República Dominicana tiene derecho a existir como país. Muy bien. Eso está, y Haití no es un problema interno de República Dominicana. Son postulados que deben seguirse al pie de la letra. Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana. Incluso si ellos creen que debemos nosotros desaparecer para salvar los derechos humanos de ellos, eso no puede ser. También somos humanos y tenemos también derechos humanos que son los nuestros. Es decir, que estamos en una situación de dificultades grandes. Por ejemplo, Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año. No tiene madera para mantener ese consumo de carbón vegetal. Lo está supliendo de los bosques dominicanos. O sea, si el bosque dominicano está ardiendo en las cocinas de Puerto Príncipe, eso no puede ser. Eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque para ellos vivir, como viven ahora, que viven mal, tienen que destruir a la República Dominicana. Pero la República Dominicana no puede dejarse destruir. Que eso es una situación de intereses contrapuestos. Es decir, para ellos tener el carbón que necesitan, porque tienen una dinámica basada en el carbón vegetal, tienen que destruir el bosque dominicano. Pero en la República Dominicana hay 32 presas que dependen de ese bosque, hay un pueblo que también tiene derecho a existir, hay una agricultura, hay un turismo, hay unos enclaves industriales que en el caso de que proyectadas sus necesidades en el término, la República Dominicana tendría que desaparecer para que ellos sigan alimentándose y eso no puede ser. O sea, hay situaciones que son derechos contrapuestos. Entonces, el muro es importante para que ese aspecto del medio ambiente no siga perturbando las relaciones entre los dos países. Es importante para que se le ponga punto final al tráfico de armas ilegales, al tráfico de drogas ilegales provenientes de Haití, al tráfico de personas, de niños, de parturientas, de enfermos y también de trabajadores, al tráfico de mercaderías no autorizadas y al contrabando. El contrabando perjudica tanto a Haití como a la República Dominicana. Claro, sí. Haití porque Haití no cobra impuestos, debido a que muchos haitianos entran mercaderías sin pasar por los 4 puntos abiertos, que son los 4 puntos de control, que no se van a cerrar, que no es tampoco cerrarse a cal y canto a Haití, sino dejar los puntos de control. El punto de control es Dajabón, Buenamante, Elías Piña Belader, Jimaní, Malpase y Pedernales, Anzapitre. Son los 4 puntos autorizados. No debería nadie pasar fuera de esos 4 puntos y se está produciendo una mudanza de población a República Dominicana que constituye realmente una amenaza a nuestra propia existencia como nación soberana e independiente. Bueno, y aclaramos en todo momento que la nación dominicana ha sido la más solidaria con el pueblo haitiano. Eso es algo que hay que reconocerlo. Y bueno, y todos los órganos del Estado Dominicano siempre han estado a tono con ese tipo de, por ejemplo, el Defensor del Pueblo ha luchado para que del lado haitiano se construyan 4 hospitales, pero no 4 hospitalitos, 4 hospitales generales, también maternidades en el lado haitiano, para la defensa de los derechos humanos de ellos. Y que también el Estado haitiano asuma una serie de tecnologías, una serie de capacidades para documentar a su población, que también es un derecho humano. Es decir, también de este lado luchamos por
los derechos humanos de nuestros vecinos. Pero no debemos nosotros suplantar a los haitianos, sí, no, claro, en sus obligaciones. No, precisamente por eso, por eso la defensora del pueblo siempre ha establecido esa situación de que tiene que ser la comunidad internacional y el Estado haitiano con sus recursos también. Embajador, este tema de la verja fronteriza viene a redefinir algunas cosas y además de eso, ¿solamente es tierra o también tenemos un tema de límites marítimos con el vecino haitiano? ¿De límites? Marítimos. Sí, sí, el límite marítimo. Es decir, todavía queda sí, por definir algunas cosas. Sí. Porque hay una ley de estado archipelágico por ahí que no... Sí. Antes de hablar de eso, yo quiero tocar un tema que yo creo que es muy importante y es el problema de los mercados que no está, parece que no está contemplado en la agenda. Mercados binacionales. Mercados, no, mercados transfronterizos, no binacionales, transfronterizos. Ese es el nombre correcto. Exactamente, no. ¿Por qué yo quiero traer a colación esto? Pues yo te diría a ti que el problema de los mercados no difiere mucho en lo que dejó Lili aquí. No, más o menos la práctica es la misma. Un día de mercado, cual que sea, tú llegas a Dajabón o a Elías Piña o a Jimaní o a cualquier parte y tú le preguntas a una autoridad, ven acá cuando abren la puerta de cuántos haitianos penetran a territorio nacional. Te dicen muchísimo. Muchísimo. No saben. No, pero no es muchísimo. ¿Cuánto exactamente? Bueno, no, porque imagínese usted cómo se va a hacer. No, eso son muchísimos. Pero ven acá. Esa es la fórmula dominicana. Pero hemos sugerido varias veces la instalación de molinetes peatonales en las entradas, de modo tal que tú entras, pasas por el molinete peatonal y queda contabilizado. Exactamente. Eso se puede hacer, eso no es costoso. El problema es que esa frontera, el funcionamiento de esa frontera como es bueno es así. Ahí hay unos intereses terribles en medio de esa frontera. Entonces, tú tratar de cambiar el sistema y poner un sistema moderno, un sistema bueno que te permita contabilizar y eso, tiene que armarse una guerra, porque voluntariamente no es verdad que eso va a ser. Eso es bueno como está, porque ahí en ese desorden hay una cantidad de personas que se benefician de él. Muy bien, embajador. A nosotros como defensor del pueblo nos llegan y también de oficio se abren muchos expedientes relacionados con el medio ambiente y tenemos casos de denuncias de algunas prácticas que se dan en la frontera a nivel de pesca, a nivel marítimo. Entonces, al parecer existe una indefinición de fronteras marítimas tanto por el lado de Montecristi como por el lado de Pedernales, es decir, la parte norte y la parte sur. ¿Por qué eso existe? ¿Por qué eso ocurre? ¿Y por qué sencillamente no se define ese problema? Lo que ocurre es que los haitianos, en la parte de ellos, no sé si usted llegó a ver una película que hizo el comandante Jacques Cousteau. Claro, un documental. Se llama Le Chagrin de la Malheur, Le Chagrin des Eaux, el lamento de las aguas, ¿no? Es decir, en su barco el Calipso. El Calipso, sí, el Calipso. Y él dice claramente que los haitianos han llegado a tal grado de depredación del mar que se han comido los alevines. O sea, se comen los guppies, se lo comen. Entonces, eso ha dejado el mar desierto. Entonces han ido a saco a entrar en la parte del mar dominicano que está en mejores condiciones porque hay un estado que obliga a unas vedas periódicas. Allí nadie obliga nada, sino que ellos sencillamente van en términos de depredación. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, yo he estado varias veces con los estudiantes, he ido con el embajador, hemos ido a Manzanillo, donde está el destacamento de la Marina nuestra, de la Armada nuestra, se llama Armada, se llama ahora, y hemos visto todos los instrumentos que utilizan ellos, atarrayas, nazas, que cogen todo, no dejan nada. Sí. O sea, entonces, los peces no tienen tiempo ni de desovar siquiera, se comen hasta los huevos. Entonces, evidentemente, eso ha convertido ese mar en un desierto, ¿no? Y eso ha lanzado
a esos haitianos en pos de las aguas dominicanas, donde todavía hay cierta indicio de pesca explotable. Muy bien. Embajador, en su caso, ¿qué ha ocurrido con ese tema de los límites marítimos? ¿No hay voluntad? ¿Hay sabotaje? ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? No. Actualmente la Comisión Mixta Bilateral Muy bien. está enfocando ese problema. Lo está enfocando, sí. Y se está trabajando en eso, ¿no? A propósito de buscar la manera de ver cómo se define no solamente el límite marítimo, ¿no? Sino también el aéreo. Hay comisiones que están trabajando actualmente en esos dos aspectos, ¿no? Que yo creo que vamos a llegar a una conclusión que debe ser favorable para los dos pueblos. Usted se refiere en cierto sentido también al tema radiofónico, ¿verdad? Ese espectro radiofónico que también pasan muchas emisoras de aquel lado para el lado dominicano, y el Defensor del Pueblo también ha llamado la atención al Poder Ejecutivo en ese sentido. Bien, brevemente, porque ya estamos en el final, doctor y nuestro embajador, brevemente, desde su punto de vista, ¿cuáles son o cuál sería el principal reto diplomático entre República Dominicana y Haití a mejorar por lo pronto? Bueno, el principal reto diplomático de la República Dominicana, porque yo hablo por República Dominicana, Haití tiene su propio gobierno y tendrán ellos que decidir qué es lo que quieren y qué aspiran. Entre ambos países, sí. Para mí el principal reto de República Dominicana es demostrarle al mundo y plantear como un objetivo de su diplomacia la tesis de que Haití no es un problema interno de la República Dominicana, que es otro país, que la República Dominicana tiene derecho a existir, y ese derecho a existir no puede ser conculcado por nadie. Yo incluso le decía una vez a un grupo de amigos en Nueva York que me plantearon el tema, al punto que usted me lo plantea, le decía que esto es como cuando uno vive con un vecino que le va mal y ese vecino se muda para su casa. Y usted le dice, mire vecino, yo necesito que usted se vaya para su casa para yo organizar mi casa. Yo he sido con usted más solidario porque ningún país del mundo ha sido tan solidario con Haití como la República Dominicana. Esos países que hablan de Haití, Canadá, y, Estados Unidos, Francia, tienen amores platónicos, pero no tienen que compartir el mendrugo del pan con el haitiano. Nosotros sí tenemos que compartirlo. Entonces resulta que el vecino, en lugar de mostrarse agradecido por lo que tú has hecho por él, te dice, no, vecino, aquí hay que negociar. Y yo creo que no hay nada que negociar. La República Dominicana para mí es innegociable. Y ese es el punto en que estamos. Yo pienso que no debemos nunca llegar al extremo de negociar la suerte y la continuidad histórica de la República Dominicana. Excelente. Embajador, de su parte, ¿cuál es su principal reto en esos momentos? Yo opino exactamente como se ha expresado Manuel. Yo creo realmente que así es, y que nosotros que siempre hemos sido la víctima con relación a los haitianos, nosotros debemos buscar la forma, buscar la manera de que organismos internacionales y organizaciones internacionales se puedan compenetrar debidamente de la situación que está viviendo Haití y la República Dominicana. Muy bien, muy bueno. Ya nosotros hemos llegado al final de nuestro programa y como siempre les recordamos nuestro manual de ética, moral, cívica y algo más. Una producción del Defensor del Pueblo, redactado por la doctora Zoila Martínez Guante, quien les habla, también fue diagramado por Martín González, y algo muy importante, que uno de nuestros invitados, el doctor Manuel Núñez, fue corrector de estilo de este manual de ética, moral y cívica, que por cierto aborda todo lo relativo a las fronteras de la República Dominicana, no solamente terrestres, sino también las fronteras marítimas. Se menciona la ley del año 2007 que declara a la República Dominicana un estado archipelágico. Un material muy bueno que les recomendamos a todos los dominicanos de todas las edades y de todas las oficios y profesiones. Bien, hemos llegado hasta el final.
Les deseamos una feliz semana y que tengan muy buenas noches. Aquí nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.